¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al siguiente semestre que vamos a cursar. Es el sexto semestre, ¿sí? Y nosotros vamos a ver, el semestre pasado vimos anatomía comparada y este semestre vamos a ver anatomía y fisiología. Bueno, el semestre pasado nosotros vimos algunos sistemas como son, o aparatos, como fueron el sistema tegumentario, que hablaba de la piel, y el sistema óseo o esquelético en la unidad 2 y en la unidad 3 vimos el sistema muscular, ¿de acuerdo? Bueno, entonces nosotros ahora vamos a continuar, sabemos que son 10 aparatos o sistemas, nosotros vamos a continuar con la unidad 1 con el sistema o aparato circulatorio. ¿De acuerdo? Este va a ser la sesión 1 de la unidad 1 de anatomía y fisiología. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, entonces el aparato circulatorio sabemos que está compuesto por el corazón, por las venas y las arterias. ¿De acuerdo? Ok. Hematología, así se le llama a la ciencia que estudia la sangre. ¿Sí? Porque vamos a tener en cuenta que, bueno, el órgano más importante pues es el corazón, pero las células más importantes son las que conforman a la sangre, ¿sí? ¿De acuerdo? Dice que es la rama de la ciencia que estudia la sangre, que vamos a tener que se divide en varios tipos de células que se llaman elementos figurados y el plasma. Ok, la sangre. La sangre, ¿a qué se refiere? La sangre es un líquido, ¿verdad? Bueno, su parte líquida se llama plasma, y transporta una amplia variedad de sustancias. Ayuda a reglar, ¿verdad? Es decir, a poner en regla diversos procesos vitales y le da la protección contra enfermedades. O sea, no solamente es nutritiva, sino también nos protege contra enfermedades. Como vemos aquí, son glóbulos blancos, son plaquetas, son glóbulos rojos, son arterias. Bueno, lo que está dentro de una arteria. ¿Sí? Ahorita vamos a ver, más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre una arteria y una vena, que por ahí el semestre pasado se los comenté. La sangre es un tejido conectivo líquido, el cual posee tres funciones. Bueno, ya habíamos dicho que el tejido conectivo o el tejido conjuntivo derivaba en varios tejidos más, subtejidos, como era el óseo, el adiposo, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? El cartilaginoso, etcétera, ¿sí? En su momento lo vimos. Y la sangre es un tejido, corresponde al tejido conjuntivo. Si se acuerdan, nosotros vimos que había cuatro tejidos principales: nervioso, muscular, conjuntivo y epitelial, ¿de acuerdo? Y el que más ramas tenía era el conjuntivo o conectivo. Bueno, funciones de la sangre. Tenemos que la sangre, su primer función es transporte. ¿Qué es lo que transporta? Transporta oxígeno a los pulmones, de los pulmones a las células del cuerpo, ¿sí? Es decir, sabemos que nosotros respiramos por medio o donde nos llega el aire es a los pulmones y los pulmones llega a todas las demás células de todos los órganos, ¿de acuerdo? También lleva nutrientes desde el tracto intestinal hacia las células, ¿sí? No solamente lleva nutrientes, no solamente lleva oxígeno, no solamente lleva nutrientes, sino que también lleva hormonas. Por ahí vimos en bioquímica algunos ejemplos de hormonas. Los lleva desde dónde? Desde las glándulas endocrinas, que son las que secretan las hormonas, hacia las células, que van a ser las que reciben las órdenes de las hormonas. Y también transporta calor, ¿sí? Se lleva los diferentes productos. Bueno, si se fijan, cuando a veces apretamos mucho por ejemplo, puede ser un dedo o una extremidad, de repente si ya no le llega sangre, se hace frío, ¿verdad? Bueno, porque la sangre lleva cierto calor.
Bueno, y luego se lleva los diferentes productos de desecho que son eliminados del cuerpo. Entre ellos lo más importante es el CO2 o dióxido o bióxido de carbono. ¿De acuerdo? Su segunda función es la regulación, que regula o ayuda a mantener lo que se llama homeostasis. Eso ya lo vimos también el semestre pasado y la homeostasis es el equilibrio que tiene el cuerpo en todos los aspectos, ¿verdad? Sí, pero aquí habla de los líquidos corporales. Bueno, entonces, ¿qué regula la sangre? Regula el pH del cuerpo, ¿sí? Que sabemos que es más o menos neutro el pH, ligeramente alcalino. 7.35 a 7.45, ¿de acuerdo? Ajusta la temperatura, como ya dijimos, y porque tiene propiedades refrigerantes, ¿verdad? Así como puede ser calientita, también tiene propiedades que puede hacer que nos enfriemos. Absorbe el calor del agua, del plasma, efectivamente. Influye en la presión del agua, de las células por la carga iónica, es decir, también si tenemos mucha agua, se distribuye en la sangre, ¿verdad? Y nos puede hacer que tengamos o no ganas de orinar, ¿de acuerdo? Ok. Luego tenemos protección. ¿Contra qué protege? La propiedad de... hay una propiedad que se llama coagulación, que cuando sucede este fenómeno, cuando nosotros nos cortamos, ¿verdad? O nos raspamos, existe una pérdida de la sangre, ¿sí? Porque hay una lesión por donde se está saliendo la sangre. Entonces, eh, las plaquetas son las encargadas de cicatrizar, de coagular, para que no siga saliendo la sangre. A eso se le llama tiempo de coagulación. Bueno, y luego los glóbulos blancos, eso por un lado, pero por otro, los glóbulos blancos nos ayudan a prevenir infecciones. Nosotros hemos escuchado mucho en estos últimos tiempos lo de la palabra anticuerpos, de que si ya tenemos o no tenemos anticuerpos contra el COVID, por ejemplo, ¿verdad? Y es porque eh, los glóbulos blancos, hay varios tipos de glóbulos blancos, pero hay un tipo específico que se llaman inmunoglobulinas, las cuales nos protegen contra infecciones, ¿de acuerdo? Ok, bueno. Diversas proteínas sanguíneas como los anticuerpos nos protegen de sustancias extrañas. Si tenemos sustancias extrañas en nuestro cuerpo, los glóbulos blancos las van a desactivar, puede ser que las desactiven o puede ser que se las coman, ¿de acuerdo? Ok, continuamos. Tiene ciertas características físicas, ¿cuáles son? Es densa y viscosa, es decir, no es así líquida como el agua como tal, no, tiene algo de densidad. Tiene agua y el tacto resulta levemente pegajosa. Su pH es de aproximadamente 38, ¿sí? Menos, porque recuerden que nuestra temperatura es de 36.5 aproximadamente. Posee, pero se va perdiendo la sangre a medida que la va absorbiendo, el calor, perdón, a medida que la va absorbiendo los tejidos. Posee un pH ligeramente alcalino, 7.35 a 7.45. Eso lo vimos alguna vez en bioquímica. Tiene un 20% de líquido extracelular, ¿verdad? Y el 8% de la masa corporal total. O sea que de nuestra masa corporal, que el índice de masa corporal es el que nos ayuda a saber si estamos bajos o pasados de peso, ¿sí? Bueno, pues de ese índice corporal, el 8% corresponde, de ese peso corresponde a la sangre. El volumen sanguíneo es de entre 5 y 6 litros en los hombres y en las mujeres de 4 a 5 litros. Entonces, si nosotros englobamos a los dos, tenemos que pueden ser entre 4 y 6 litros dependiendo del volumen eh, de la persona, ¿sí? Bueno, y por aquí les puse esta diapositiva donde nos habla del índice de masa corporal. El índice de masa corporal, a veces nosotros nos podemos pesar y decir, ay, pues yo peso 100 kilos, ay, peso mucho. Sí, pero si yo mido 2 metros, ¿sí? O 2 metros 10, pues en realidad no voy a pesar mucho para mi altura. Entonces tenemos que, para nosotros poder decir que una persona está pasada de peso o baja de peso, no nos podemos guiar solamente por los kilogramos. Nos tenemos que guiar por este índice de masa corporal que tiene que ver con el peso en kilogramos sobre la estatura, ¿de acuerdo?
Por ejemplo, una persona que pesa 75 kilos y que mide unos 60, eh, podemos tener que su índice de masa corporal es de 29.29. ¿De acuerdo? Ok, y luego hay una tablita. Esto lo podríamos hacer nosotros en nuestra casa para saber si estamos dentro o no. ¿Sí? Con esta formulita, ¿sí? Más que suficiente. Ok. Bueno, y luego tenemos aquí, si nos sale que es por debajo de 18, tenemos un peso manual normal, ¿sí? Tenemos un bajo peso. Si nos sale que estamos del 18 al 24, todavía debajo del 25, estamos normales. Y si tenemos del 25 a poquito antes del 30, tenemos sobrepeso. Y si tenemos 30 o más de nuestro índice de masa corporal, estamos en la obesidad, ¿sí? También en la obesidad hay varios tipos. Hay tres tipos de obesidad, ¿verdad? Entonces sería ligeramente obeso o obesidad mórbida, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, entonces continuando un poquito con esto que les comentaba, tenemos que los componentes son, por un lado, de la sangre, por un lado es el plasma, que es la parte líquida de la sangre. Por eso dice que cuando se quitan los elementos corpusculares, es decir, las células, se obtiene un líquido citrino, que quiere decir amarillento, llamado plasma. Así se le llama y tiene fundamentalmente agua. Tiene 91.5% agua y del 8 al 5% son solutos. ¿Qué quieren decir esos solutos? Son proteínas que están ahí nadando en esa agua. Bueno, los más comunes son la albúmina, las globulinas y el fibrinógeno, ¿sí? La albúmina está en un 34%, las globulinas en un 38% y en un 7% el fibrinógeno. Ok, vamos a ver para qué sirven esas que son las más importantes. La albúmina. La albúmina transporta proteínas, ¿sí? Como son, más bien, son proteínas, la albúmina es una proteína que transporta partículas como son hormonas, como son esteroides y como son ácidos grasos. Es decir, los lípidos que tiene la sangre. La sangre tiene lípidos. Y si recuerdan, cuando a veces le hacen a una persona estudios sanguíneos, ¿verdad? Pues van a ver qué tanto, lo hemos escuchado nosotros como colesterol, qué tanta grasa tiene su sangre. Y ya depende de eso le ponen una dieta, un ejercicio, etcétera, ¿sí? Bueno, las globulinas son otras. Las globulinas son las que nos ayudan a atacar virus y bacterias. Se llaman globulinas o inmunoglobulinas o también se pueden llamar anticuerpos, ¿de acuerdo? Las conocemos más como anticuerpos. Y todas estas nos ayudan a atacar si vienen bacterias, si vienen virus, si vienen del reino protista, ¿verdad? Protozoarios, etcétera, que nos quieran colonizar nuestras células, y estas las matan. Las pueden desactivar o se las pueden comer. Otra sustancia más es el fibrinógeno, que el fibrinógeno es una red que se hace cuando hay una lesión. Es una red que se hace para que se empiece a hacer la coagulación sanguínea y no se siga perdiendo sangre en una herida. ¿De acuerdo? Ok, bueno, ahora pasamos a los elementos figurados. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Las células de la sangre. Ya dejamos atrás el líquido de la sangre. Ahora vamos con las células. Aquí incluye los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Pero como nosotros ya estamos en un nivel ya más arriba, ya no les vamos a decir así. A los glóbulos rojos les vamos a llamar eritrocitos y a los glóbulos blancos les vamos a llamar leucocitos. ¿De acuerdo? Ese es un nombre científico. Los primeros son células completas y los últimos son fragmentos celulares. Es decir, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos son células, pero las plaquetas no. Las plaquetas son solamente fragmentos celulares. Sí, más adelante hablaremos un poquito de ellas. Una palabra que se llama hematócrito, que se refiere al porcentaje de volumen total de la sangre ocupado por los glóbulos rojos. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué son tan importantes los glóbulos rojos? Son los que más hay en la sangre. Y si nosotros tenemos pocos, es lo que nosotros llamamos como anemia.
¿de acuerdo? Hay diferentes tipos de anemia porque hay diferentes razones por las que hay pocos glóbulos rojos, ¿de acuerdo? Pero bueno, nosotros conocemos esa enfermedad. Su valor normal es de 40 a 54% en los hombres, es decir, del número de glóbulos, de porcentaje de glóbulos rojos que debe de haber, y en mujeres de 38 a 46%, ¿sí? Estos son los responsables del color rojo de la sangre, los eritrocitos. De hecho, eri quiere decir rojo y leucos quiere decir blanco. Ok. Si se da una caída significativa en el hematócrito, que es lo que les dije que es el número de glóbulos rojos que hay en la sangre, indica que hay una anemia. Y si hay muchos glóbulos rojos más de los normales, se llama policitemia. Es un nivel alto de hematócrito y genera un incremento de la viscosidad de la sangre, lo cual dificulta su bombeo al corazón. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos muchos también es malo, porque podemos tapar las arterias del corazón, ¿de acuerdo? O bueno, una arteria no precisamente del corazón, de algún órgano, y podemos causar un infarto. La viscosidad contribuye a la hipertensión y al riesgo de infarto, que es lo que les decía. Entonces, entre más tengamos, no quiere decir que sea bueno, es malo por esa razón, ¿sí? Se puede dar EPOC, doping de deshidratación y aumento de la producción de glóbulos rojos. La EPOC es una enfermedad que no te permite respirar bien, ¿de acuerdo? Porque hay demasiados glóbulos rojos y están por ahí causándole que le llegue menos nutrición y menos oxígeno a los pulmones, ¿de acuerdo? Se llama enfermedad obstructiva crónica, se llama, ¿de acuerdo? El EPOC. Bueno, entonces esto sería, dice normal, ¿verdad? Así lo deberíamos de ver en el microscopio y cuando alguien está anémico se vería de esta manera, ¿de acuerdo? Dice altas concentraciones de glóbulos rojos pueden indicar siguientes condiciones: fibrosis pulmonar, este, y enfermedad renal, ¿sí? Bueno, pasamos entonces, estamos en los eritrocitos y ¿en qué consisten estos eritrocitos? ¿Cómo son estas células? Los eritrocitos son células que no tienen núcleo. Estos son muy interesantes, no tienen núcleo. Se dice que que son bicóncavos. Sí, una concavidad es un hundimiento, vean este hundimiento que tiene. Dice bicóncavos porque por aquí tienen un hundimiento y por atrás también. Dos concavidades, ¿sí? O dos cavidades más bien. Eh, no tiene núcleo, ¿por qué? Porque aceptaron, a través de la evolución, aceptaron perder ese núcleo para transportar lo más que puedan de oxígeno. Es decir, aquí va el oxígeno. Dice, contiene la proteína transportadora del oxígeno que se llama hemoglobina y están especializadas en eso. Por eso no perdieron el núcleo. ¿De acuerdo? Contiene un pigmento que le da su color rojo, por eso es eri, quiere decir rojo. Cada eritrocito transporta 280 millones de moléculas de hemoglobina, ¿sí? Que se va a unir al oxígeno. Y transporta también el 23% del dióxido de carbono. Es decir, los eritrocitos transportan el oxígeno como nutriente del cuerpo, pero también sacan los desechos, que es el dióxido de carbono. Es decir, cuando nosotros respiramos oxígeno y cuando nosotros exhalamos dióxido de carbono. Mientras la sangre fluye a través de los pulmones, el CO2 es liberado de la hemoglobina y exhalado, es lo que les estaba diciendo. Inspiración y exhalación, ¿de acuerdo? O expiración. Hay 5.4 millones por microlitro en el hombre y 4.8 en la mujer. Es decir, son millones de eritrocitos. Son discos bicóncavos, ya les platiqué, de 7 a 8 ohms. Son dividido en 1 milímetro, eso es un ohm. Tiene una estructura que les permite deformarse mientras se comprimen, es decir, son muy flexibles y viven alrededor de 120 días los eritrocitos, ¿sí?
No tienen núcleo, como ya dijimos, y no tienen organelos, nada más funcionan para transportar el oxígeno y sacar el dióxido de carbono. ¿Sí? Ahora pasamos a los siguientes, que son los leucocitos, ¿de acuerdo? Bueno, estos los vamos a dejar para la sesión número 2, ¿de acuerdo? Ok.